Explicación de cómo funciona la plantilla. Puedes editar todo lo que está en azul. En el apartado tipo puedes escribir y te saldrán las opciones según la primera letra o ir a la pestaña de la derecha y desplegar y buscar en la lista. Según selecciones te brinda la información de aparatos mínimos que se requiere según tu proyecto y adaptas el tamaño de esa celda. En el apartado de metrado colocas todos los aparatos que vas a necesitar y en cantidad indicas el número de cada elemento. En dotación puedes hacer una búsqueda rápida escribiendo las primeras letras o puedes desplegar la lista en la pestaña de la derecha. Si quieres lo eliminas. Es solo para que te des cuenta que al ingresar el nombre in tipo en dotación te un valor. Ese mismo principio lo puedes ver en cuadro inferior. Además, debes agregar la cantidad. Por ejemplo, si analizamos que es una vivienda y nos da dotación 150 litros por habitantes, entonces lo multiplicamos por la cantidad de personas que viven, diremos que es 8. Entonces tu dotación sería 1200 litros. Otra cosa, según la norma en la última actualización, la dotación vivienda ya no es 150, ahora la definir por su clima. La sumatoria de las dotaciones diarias será la dotación total. ¿Cómo determinamos los diámetros de distribución? Primero separa por niveles los ambientes que necesitan de aparatos sanitarios. En la columna Aparatos sanitarios hay una pestaña. Haz clic y despliega la lista. Según lo que selecciones te dará las unidades de gasto. Además debes seleccionar el tipo. En esta columna selecciona agua fría, agua caliente según corresponda y si fueras a usar agua fría y caliente, selecciona dual. Si alguna de estas pestañas no funcionara, cópiala o arrastra hacia abajo de la que sí funciona. No olvides que es Excel y al hacer esto, copias la fórmula o formato que a veces se pierde. Además, tenemos que ingresar la cantidad de aparatos que tenemos y así tendremos un subtotal y un total por nivel y total de todo el edificio. Primero empezamos analizando el gasto total. Por defecto hasta vinculado, por eso tenemos 20-20. Luego en tipo decimos que es tanque. Con ese 20 vamos a la tabla de Hunter. Si ese valor está, nos da un valor y si no está, interpolamos. En el lado derecho ven unos valores. No los vayan a borrar. Aquí están los valores de Hunter, los inferiores y superiores, tanto las unidades de gastos como el caudal por tanque como por válvula. Y usando esos datos se interpola y así se obtiene el caudal que tenemos acá. De acuerdo a gráfico de distribución de tus tuberías, vas arrastrando conexiones de un ambiente con otro. Por ejemplo, si solo analizamos el baño, una ducha más un urinario nos da 5 unidades de gasto. Tendríamos que calcular el diámetro para 5 unidades. Entonces, en la columna UG, ingresas todas las descargas que vas a evaluar. Con ello obtenemos el caudal. Ahora lo que debes de ingresar el diámetro y con ello te da una velocidad, la cual debe ser menor a la velocidad máxima. En la columna condición te indica si cumple o no. Si te sale que no cumple, aumenta el diámetro. Otra cosa, si necesitaras más filas, selecciona las filas 66 al 90 anticlic en mostrar y luego oculta las que no vas a necesitar. Eso para que no estés arrastrando hacia abajo los valores de la derecha, ya que si te olvidas en copiar, no te calculará el caudal ya que no encontrará los valores. Punto crítico. Lo definimos al aparato más alejado y más desfavorable. Un ejemplo sencillo, ya sea que tengas acceso de agua directo de la red o el agua venga del tanque elevado, el punto crítico siempre se encuentra en el último nivel si es que tienes varios pisos. Ahora si tu casa solo tiene un piso, estaría en ese piso o en la azotea. Ahora si vemos la imagen de la derecha, tenemos un tanque. El punto crítico sería esa ducha del piso inferior, ¿cierto? Ahora esa salida en la ducha debe tener una presión mínima de 2 MSA. Además, debes calcular las pérdidas por tubería y accesorio de ese recorrido, que sería desde el tanque al punto de la ducha. En el apartado tramo indica según tu enumeración. En ese caso, estoy asumiendo que sale del tanque, por eso le he puesto T, que mi punto que conecta primero es al punto 30. Si ustedes trabajan con letras, es igual. Ahora tienen que evaluar cada tramo sus pérdidas. Empezamos para saber la pérdida por tubería. La tabla funciona de la siguiente forma. Seleccionas el tipo de tubería, indicas el UG acumulado de cada tramo. Con ello tienes el caudal. Al definir el tipo de tubería, te da el valor del coeficiente fricción. Luego tienes que indicar el diámetro de la tubería y eso ya lo calculamos a la hora que definimos los tramos de distribución y al final ingresas la longitud de ese tramo y obtenemos HF, que es la pérdida en metros. Respecto a los accesorios, seleccionamos el tipo, definimos el material, en este caso es de peso y DC. Si quieres agregar más materiales y tipos de accesorios, los puedes hacer en la Datum. Ahora solo tenemos lo básico.
Una vez ingresados el tipo de accesorio y material, define la cantidad de accesorios que vas a necesitar en ese tramo y eso sería todo. Definiendo esos valores, tenemos la longitud equivalente y que la convertimos a HF, es decir, a pérdida por accesorios. Ese mismo paso lo repites en cada tramo. Por defecto la plantilla tiene 3 tramos. Puedes agregar más, puedes copiar el cuadro completo y pegar más abajo, o puedes trabajar en uso cuadro y los resultados los ingresas en cada tramo correspondiente, porque lo que importa en calcular las pérdidas totales. El punto crítico, necesitamos la altura total de pérdidas por tubería y accesorios. Cierto, bueno, ya calculamos. Ahora ingresamos la altura geométrica, es decir, la altura de salida del punto crítico. Supongamos que esta ducha está en el piso 2. Cada nivel es de 3 metros. Entonces la salida del agua sería 3 más 2 metros es igual a 5. Lo que significa que el punto crítico, la presión será 5.74. Ahora, si consideramos que sobre ese punto debe haber una presión mínima de 2, entonces el tanque debería estar ubicado como mínimo a 7.74 metros de altura para garantizar esa presión. Almacenamiento. Selecciona el tipo de sistema, cisterna con tanque elevado y el sistema hidroneumático. En principio, solo diseñaremos el primero. Al seleccionar el tipo de sistema, te indica cómo debes diseñar. Bajo esa premisa, se ha calculado el volumen para cada uno. Si vas a colocar una cisterna de polietileno, ingresa el valor en tanque PEAD. Si vas a considerar una cisterna de concreto, déjalo en blanco. Y vete a la derecha e ingresa las dimensiones y verás que en tanque de concreto aparece el volumen efectivo de la cisterna. Ahora para el tanque elevado ingresamos el volumen, en este caso se considera un tanque de 0.60 que es comercial, ya que lo necesitamos era de 0.46. Ahora el caudal de llenado es igual al volumen del tanque entre el tiempo en segundos. Si quieres que se llene en 1 hora, ingresas 3600. Si son 2 horas, 7200. Teniendo el valor del caudal de llenado, ya calculamos el diámetro de impulición. Ahora debemos definir el diámetro de succión, que será el inmediato superior. Eso debemos editar. Y para finalizar, definimos la bomba. Pero antes, calculamos la pérdida dinámica total. Entonces primero definimos la altura geométrica, calculamos las pérdidas de accesorios y de tubería del sistema de succión e impulsión de la bomba. El funcionamiento de los cuadros es igual a lo que vimos en tubería de distribución. Ahora, para definir qué bomba comprar, es decir, de qué potencia, solo es cuestión de aplicar la fórmula. Si no sabes qué bombas comerciales, lo busca en Google. Hay diversas marcas, la más pequeña es de 0.50 HP. En la parte inferior hay un diseño por sistema hidroneumático, pero también lo pueden hacer cambiando en el inicio el tipo. En resumen, como este tipo de sistema solo sería diseñar básicamente la cisterna y el caudal de diseño es por máxima demanda simultánea. Ese caudal usamos para determinar los diámetros de la tubería de succión e impulsión. En el sistema anterior usábamos el caudal de llenado, donde era importante el volumen del tanque elevado y el tiempo de llenado. Los pasos son los mismos. Agua caliente. Esto es bien breve su diseño. Calcular dotación. Si una vivienda, solo seleccionar el que diga vivienda con el número de dormitorios que corresponda. Si hay más, consideras dormitorios adicionales. En resumen, seleccionas según tu proyecto. Ahora supongamos que es una vivienda multifamiliar, entonces vamos a colocar un código para diferenciarlos. Con ello tenemos una dotación individual. Si fuera colegio, un hotel o una vivienda unifamiliar, diseñamos con una dotación total porque al final el recibo llegará a una sola persona. Pero si es departamentos, manejamos por separado las dotaciones para determinar qué terma usar. Para definir el factor, solo tiene que ver la tabla superior. Depende del tipo de edificio y tipo de calentador. En este caso, vivienda con terma de tanque, el factor es 0.20. Se multiplica la dotación y obtenemos la capacidad de la terma. Lo que queda ahora es buscar qué terma comercial puedo usar para esta capacidad, y eso sería todo el diseño de agua caliente. Ahora sí usamos calentador con equipo de producción, que es la imagen de la derecha. Si usamos tanque, entonces en la columna calentador colocamos el valor de las termas comercial que necesitamos. Ahora sí, nosotros que mapeamos a calentador con accesorios, la capacidad que tenemos lo dividimos entre 60 y ese valor lo tenemos que comparar con productos del mercado para elegir cuál nos conviene. El de la imagen es el más pequeño, es 5.5 litros. Si dividimos 55 entre 60 es igual a 1 litro, entonces podemos el equipo de 5.5. Repetimos eso, si no cumple buscamos un equipo más grande. La decisión de cuál usar ya depende de ustedes.
Lo último es cómo editar la base de datos, pero será en otro video.